Bienvenidos a La Pausa Podcast, un podcast donde hablamos de nuestras últimas obsesiones culturales. Hoy tenemos una invitada muy especial, me emociona mucho. Estamos con Ceci Fanti, que es amante de los libros y también de la escritura porque es escritora. Empezó su camino estudiando la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en la editorial Literatura Random House, pero tiempo después descubrió que su camino iba por otro lado y abrió su propia librería, Céspedes Libros, que con el tiempo creció y se convirtió en la que para nosotras es la mejor librería de Buenos Aires. Gran recomendadora de libros, lectora y escritora de los libros La chica del milagro y A esta hora de la noche, ambos publicados por la editorial Rosa Iceberg. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas. Seguimos tus recomendaciones, ya sea en la librería o por Instagram. Así que, bueno, nada, no nos volvemos locas con... Yo compro todo. Bueno, me alegra mucho porque es algo del camino y del trabajo, ¿no? Como cierta forma de pensar la literatura, que tiene que ver con, bueno, esto que vos decís, como, bueno, trabajaba en la editorial y se dio cuenta que su camino era otro. En realidad, lo que me di cuenta es que el camino que yo buscaba y por el que había entrado a trabajar en una editorial se estaba desviando, estaba yendo para otro lado, en una formación que yo decía, bueno, no sé si tiene tanto que ver con lo que a mí me gusta, de los libros, sí. Y bueno, y ahí fue como pegar ese salto. Sí, a mí lo que más me gusta de Céspedes es que creo que es la única librería de Buenos Aires donde yo puedo entrar y le digo, ¿qué me recomiendas? Y te lo recomiendan con ganas. Eso me pasa que no lo encuentro en ninguna otra librería y eso es lo que más me gusta por ahí, además del catálogo. Es que hay algo para mí que siempre tiene que ver con pensarnos como promotores de literatura, ¿no? Y hay algo, a mí me gustaban las preguntas que me mandaron porque me hicieron como ejercitar cierta curiosidad, ¿no? Como pensar, ¿qué fue lo último? ¿No? Y hay algo de ser librero que es como tener ojos nuevos siempre, ¿no? Como que si perdés eso, en gran medida perdés un porcentaje muy grande de tu trabajo. El trabajo lo podés hacer igual, sin lugar a dudas, ¿no? Pero nosotros, nuestro trabajo en realidad es el servicio de libreros. Los libros son exactamente los mismos. Mejor o peor exhibidos, los vas a encontrar en cualquier librería. Una gran superficie en un shopping, una librería chiquita en la costa, o digamos, como que hay algo de eso que tiene que ver con la distribución que funciona, a veces peor, a veces mejor, pero que tiene que ver con, bueno, a ver, nosotros ponemos en la mesa lo que verdaderamente queremos recomendar. Hablamos mucho de literatura entre nosotros. Todos los que trabajamos en Céspedes somos muy lectores y somos lectores muy distintos e incluso un mismo libro lo leemos de manera diferente. Entonces hay algo de aprendizaje en la lectura del otro y en la manera de recomendar del otro que también te va moldeando, porque la lectura es también un argumento para nosotros, ¿no? Un argumento de venta. Sí, me encanta que haya charla entre ustedes, me encanta que es verdad, lo recomiendan totalmente de manera distinta a un libro que por ahí me pasó, me recomendaron cuando fui a un libro que a mí no me había gustado y cómo me lo dijo el chico que me lo estaba diciendo, no me acuerdo el nombre, era el chico que me lo estaba contando, digo, ay, yo no lo vi así y me quedé como muy... Bueno, me emocionó. Hoy te preguntamos también cuáles fueron tus últimas opciones. Yo creo que un poco también hay que estar atento a eso, ¿no? Como a la hora de recomendar. Porque por ahí alguien te pregunta, alguien va y te dice, no, la verdad que no leo, no sé qué leer. Bueno, ¿qué fue la última peli o el último show que viste que te gustó? Eso está muy bueno. Más que nada con gente que no está acostumbrada a leer y se quiere introducir. Quizás, no sé, si le gusta otro tipo de arte, como introducirlo con algo que le guste, porque quizás eso es lo que pasa con las recomendaciones. Te recomiendan libros clásicos y quizás no es necesario empezar por ahí, sino con algo que a ellos les interese más. Absolutamente. La clave para mí es saber que, no sé, no perder de vista, porque cuando uno se dedica a la literatura desde la universidad y tiene cierto conocimiento académico y se forma como lector crítico y entonces tiene un universo de referencias un poco más sofisticadas y una mirada, aunque suene antipático, real, es un poco más snob sobre todo lo que pasa. Hay algo de... El librero está en la trinchera. Vos sos la primera línea en contacto con un lector o con un potencial lector. Y vos, en realidad, lo que querés es ganar a esa persona para la literatura. Si vos a esa persona que está iniciando su camino le ponés la vara altísima... Y en realidad fallaste vos como promotor. O sea, y eso pasa muchas veces cuando dicen, uy, la literatura y la escuela, los programas de literatura, los chicos se quejan.
Por definición los chicos se van a quejar porque todo lo que tenga que ver con formato estudio genera ese tipo de resistencia, ¿no? De hecho, nosotros tenemos experiencias en la librería de madres que vienen o padres que vienen y de repente es como, no, la lectura de verano del colegio dice, ay, qué plomo, pero viene acá toda la semana, se compra un libro y se lo devora. Bueno, es el prejuicio, hay que saltar eso, ¿no? Entonces, es pensar que para el otro la literatura es un entretenimiento, es la manera de pasar un buen momento y es... Hoy por hoy, con la gran competencia que hay en la oferta cultural, ganarle ese espacio a los 40 minutos que vos le podés dedicar a Netflix o los 40 minutos que le podés dedicar a cualquier plataforma de contenido audiovisual. Entonces, ahí es donde vos tenés que ser asertivo, ¿no? Y hay algo del trabajo de la escucha. Vos tenés que escuchar al otro, tenés que escuchar su propuesta, por dónde viene, esto, como cuáles fueron sus últimas obsesiones, cuáles fueron sus últimas lecturas, si las hubo, qué fue lo último que vio, qué lo inquieta, qué le interesa, qué le gusta. Y eso funciona de 0 a 99 años, porque se cumple un patrón, que es que, bueno, o uno quiere seguir en la misma línea de lo que viene haciendo, viendo, escuchando, o quiere ver algo completamente distinto. Entonces, bueno, ahí también se juega esta cosa para mí muy importante, que es que para generar experiencia vos necesitas tiempo. Y ese tiempo es tiempo en el espacio para nosotros. O sea, nosotros no somos partidarios de que la gente se vaya rápido del local. A mí no me interesa que alguien venga y que ocurra la transacción. Quiero este libro, toque y te pago, listo, gracias, chao, nos vemos. Eso pasa también, porque hay gente que viene muy decidida, que viene con la recomendación del suplemento cultural, del TikTok, de la radio, digamos, como depende de la franja etaria, como dónde vio esa recomendación y con qué viene bajo el brazo. Pero también hay algo del trabajo uno a uno que es, bueno, nada, que es que como que todavía la inteligencia artificial todavía no logró reemplazarlo, que es en ese uno a uno se va construyendo esa experiencia. Y de hecho nuestro gran desafío fue sostener eso durante la pandemia. ¿Cómo hacíamos para, con la distancia impuesta, sin tener el lector o el potencial lector y comprador del libro, la mesa, la tapa, la textura? Muchas veces uno elige, hasta incluso te diría por la letra, o sea, vienen muchos clientes que son adultos mayores y que dicen, no, yo esto no lo puedo leer, o sea, está buenísimo, pero no, es un esfuerzo muy grande. Entonces hay algo ahí donde nosotros sostuvimos como un modelo de trabajo que para mí tiene que ver con el slow book, ¿no? Como leer lleva tiempo. Construirse como lector lleva tiempo, es un camino a recorrer, es un camino que tiene tropezones, va a haber libros que vas a dejar, va a haber libros que vas a terminar a pesar tuyo, va a haber autores que vas a agotar porque te fascinó todo lo que leíste y después vas a armar como tu ranking de favoritos, lo vas construyendo. Y eso no se construye en una transacción, ni siquiera, viste, por ahí está como muy de moda esto de que, bueno, si vos tenés los datos, tenés todo. Y qué sé yo, ningún patrón es tan coherente, ¿no? Es que yo tengo un cliente y veo, no sé, sus últimas compras. ¿Puedo sacar un patrón? Podría, pero eso no significa que no pueda ir por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa versatilidad. Y esta cosa fascinante que es que cada día es distinto. O sea, no vendés todos los días los mismos libros. Y eso es espectacular. Me encanta. Trabajo soñado. Bueno, no tanto. Después está la parte de abrir cajas, llenarse de polvo, ingresar libros, devolver libros, pagar facturas. O sea, hay toda una parte que es lo que hace que eso funcione, digamos, que quizás es lo que en general no está tan a la vista y que hace que romantizar mucho el oficio. El oficio es precioso. O sea, si el trabajo fuera solamente estar en el salón vendiendo libros, sí, es el trabajo soñado. Como o sea, es lo Ryan, mejor que te puede pasar. Email. Claro, o sea, como que de alguna manera ese modelo funciona espectacular. Pero la verdad es que para que eso funcione, lo que vos necesitas es como una trastienda, o sea, un detrás de escena, donde todo el mecanismo administrativo de Excels, cajas, ingresos, egresos, disputas, ¿no? Como transacciones comerciales, como la parte incluso más antipática, donde vos estás, no sé, evaluando la rentabilidad de un negocio, viendo en qué medida podés, qué necesitas. Uy, bueno, me quedó este margen, ¿qué hacemos? ¿Compramos una impresora o el otro día compramos una zorra para llevar y traer cajas? Y éramos las personas más felices del mundo, ¿no? Como dijimos, uy, nos quedó este restito, bueno, vamos a gastarlo en esto.
Pero bueno, sí, es una combinación de las dos. Creo que el salón en general lo que refleja siempre es un buen funcionamiento de todo lo que pasa por detrás. No, hoy el lado A y el lado B. Exacto. Está buenísimo. Bueno, pasando a tus últimas recomendaciones, nos hablaste de una serie que Sí. estuviste viendo. Yo no la conocía. Se llama Todo el dinero o Loot con Maya Rudolph de Apple TV. Sí. 10 la episodios de tenía. 30 minutos. Claro, no la Yo tenía. ayer vi 2. Bueno, a mí me pasó algo con... Primero que yo a Maya Rudolph la amo, me parece, es como el modelo de mujer, Sí. ¿no? Me parece que es como muy graciosa, muy punzante, muy ácida. Y en esta serie me pasó que entró en la línea de como estas series que hacen bien. Como que hacía mucho, para mí al menos, que yo soy como muy fanática del formato comedia de 20 minutos, media hora, pongámosle Seinfeld, Friends, El ahora caído en desgracia Louis, digo, como ese humor que funciona y que al mismo tiempo tiene como por momentos como un mensaje re lindo o una mirada de la realidad que me estaba faltando, ¿no? Como que sentía que todo el contenido que estaba consumiendo audiovisual era como re pesuti, ¿viste? Como y a ver, innegable que te enganchás, digo, con el docucrimen, ¿no? La chica desaparecida en el Vaticano. Y sí, ¿entendés? No puedes creerlo porque, no sé, está el Vaticano, está la mafia, una piba desaparece. Entonces no puedes dejar de consumir eso, que toca algo del morbo, pero me faltaba como un componente más de decir, ay, qué lindo esto. Como pasé un buen rato y listo. Que también me gusta que me pase con los libros, ¿no? Y el año pasado me pasó por primera vez con Ted Lasso, y con Ted ¿Sabes Lasso qué te iba a decir? descubrí eso, ¿no? Como que me daba cuenta que terminaba de verlo y esperaba el viernes siguiente para que se estrenara el episodio y terminaba y eran, digamos, tramas simples con personajes muy arquetípicos, pero que funcionaban, ¿no? Como que estaba bien logrado. Y con Lut me pasó lo mismo, ¿no? Y aparte como que me pareció muy interesante esto que hace la serie, que es como poner... hacerse una pregunta como un poco incómoda, que es como, bueno, ¿qué hace una mujer multimillonaria cuando se divorcia? ¿No? ¿Qué opciones tiene? Y cómo es también esa otra vida, ¿no? Y creo que en la serie está como muy bien logrado, ¿no? Y es muy agradable como toda la peripecia, ¿no? Como en la primera temporada, por lo menos, se construye como este camino del héroe que ella empieza a atravesar. Por más que por momentos la serie sea un poco predecible, ¿no? Porque también termina pasando eso. O sea, como que hay un punto en el cual... qué sé yo, desde la temporada 1 de Friends todos sabemos que Ross y Rachel se van a quedar juntos, ¿no? Y sin embargo, como que... La ves igual. La ves igual y seguís como temporada a temporada creyendo que quizás no están así. Entonces, como que bueno, a pesar de que estén como esos componentes un poco más predecibles, me pareció como con un humor hasta incluso tierno, ¿no? Y como que muestra personajes desde una simpleza, porque la verdad es que la serie es simple, muestra personajes muy complejos, ¿no? Todos los personajes tienen más de una cara y tienen múltiples dimensiones donde se juega también algo que tiene que ver con la esfera de lo íntimo y la esfera de lo público, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la exposición, que ahora lo vemos todo el tiempo con las redes sociales y ahora tipo todos sabemos que una chica fue engañada porque el novio se conectó al wifi del lavarropas a las 3 a.m., ¿no? Y consumimos eso y vos decís, bueno, esto tranquilamente, o sea, te lo cuentan en una serie y decís tipo la verosimilitud falla. Entonces me parece que ahí, ¿no? Como esas pequeñas complejidades que se empiezan a jugar y que empiezan a dibujar a los personajes, nada, me tuvo como muy enganchada y esto, como que me pasaba que todas las semanas quería que llegara el viernes para ver un capítulo nuevo. ¿Sabés que había leído que los productores, no sé si viste The Office y Parks and Recreation, sí, pero son los mismos? Y The Office a mí me hizo acordar mucho el personaje de ella, o sea, pero femenino, ¿viste? De Steve Carell, que es como medio el jefe piola, pero que
se va al pasto a veces. Sí. Y me hizo acordar mucho el personaje de ella, que la rompe y es uno de los pocos protagónicos que tiene, porque viste que siempre fueron más papeles secundarios que hizo en películas y eso. Sí, también tiene esto para mí que, para mí The Office es la gloria. Es o sea, brillante. yo, y lo que, el año pasado hice un rewatch completo de The Office y lo que me daba cuenta también es que hoy por hoy eso no se podría filmar. No. O sea, hay un nivel de incorrección política fascinante, pero que de esto hablan mucho los humoristas, creo. O sea, y los comediantes reflexionan mucho de esto, como en los podcasts, lo he escuchado a Lackerman, como la corrección política va horadando, ¿no? Y va rompiendo como ciertas cuestiones, como va erosionando en realidad como capas de humor, como esto ya no se puede decir, ¿no? Ni siquiera en chiste, o sea, eso no se dice ni en chiste. Que en un montón de sentidos, digo, sí, está bien, pero en un montón de otros, ¿no? Como que se rompe ese código. Martín Garabal tiene un personaje muy gracioso que se llama el Tati Medina, que lo hacían en Últimos Cartuchos y también lo hizo durante los episodios de Un Mundo Maravilloso. Y el Tati Medina es como una suerte de machirulo recalcitrante, como el macho de la mesa de los galanes, ¿no? Y bueno, y es como el conductor de todos estos discursos que son sumamente de modé, pero que bueno, en clave humorística suenan como muy graciosos, ¿no? Porque son como casi una burla de sí mismos. Pero, y siento que en Loot, porque The Office, mi sensación es como que te queda el cringe, ¿viste? Como decís, ¡ay, no, esto qué terrible! En cambio, me parece que en Loot, lo que pasa con ella, que sí, está como en el borde siempre, es que es alguien que está aprendiendo un código social nuevo. Claro. Y ahí me parece que la serie tiene una mirada muy amable con la posibilidad de equivocarte. Que es algo que hoy por hoy es complicado. O sea, hoy por hoy todo el mundo tiene miedo a equivocarse porque las redes sociales y porque la exposición son tremendos. Y frente a cualquier cosa mínima, que puede ser una pavada, que puede ser un chiste mal entendido, o no sé, ¿no? Lo que sea, la mirada es como muy cruel, ¿no? Y me parece que justamente tanto Ted Lasso como Loot son series que dejan la crueldad de lado. Y que te hacen sentir esa incomodidad, pero que es esa incomodidad de un adulto aprendiendo un nuevo código, ¿no? Y eso como que pareciera que hoy está vedado, ¿no? Como que todos tenemos que hacer todo bien para no correr ningún riesgo, y me parece que el riesgo que corre la serie es ese, y eso me parece como muy interesante. Sí, total. Sí. La voy a ver, porque... Y The Office también. No, y es muy divertida. O sea, el personaje, ella es genial. O sea, ella es muy divertida y tiene algo también que pone en evidencia que es como... es una serie que trata de retratar a una mujer que está detrás de la fortuna que le corresponde porque estuvo casada con un millonario, pero que ella también ayudó, aunque sea en las sombras, a construir, ¿no? Entonces se pone pero desde un lugar como ni siquiera muy evidente en la serie, porque es como el subtexto que subyace, que es como... Bueno, alguien le estaba lavando la ropa y cocinándole la comida a él mientras estaba construyendo su fortuna, ¿no? Entonces pone a la luz algo que al día de hoy sigue siendo una discusión, ¿no? Entonces eso es interesante porque lo pone justamente desde este lugar de la opulencia. Es una persona que, no sé, tiene un avión privado esperándolo en la casa y que tipo tiene asistentes que la visten, ¿no? Tiene una pileta especial para los perros. Claro, como todo es muy genial, y me parece esto como retratar a un antihéroe. Y a un personaje que se construye a base de errores. Nada, me parece algo como muy acertado. Me parece una buena lección, de hecho. Uno termina empatizando con esos personajes también. Sí, es que es una lección, porque al mismo tiempo también, viste, como uno es perfeccionista y dice como, bueno, no, tiene que ser perfecto, ¿no? Bueno, y hay algo de eso que no sé, que a mí me pareció como muy convocante, y de hecho tengo muchas ganas de ver la segunda temporada cuando se estrene. Sí, que la renovaron. Buenísimo. Sí.
Bueno, después algo que leíste, me dio mucha gracia porque nos dijiste que leíste Ensalada Loca de Nora Ephron y nosotras literalmente hace como 5 días grabamos un episodio especial Nora Ephron. Espectacular. Me encanta que se haya reeditado casi toda la obra de Nora, como que hubo como un boom de vuelta. Sus pelis, a ver, las amamos todas, pero digo, me encantó que se recuperara toda la obra, o casi toda la obra que ella tiene. Es curioso. La verdad es que a veces uno entiende los movimientos del mercado, ¿viste? Y decís, bueno, esto se publica porque, qué sé yo, hay una sintonía con, no sé. Y me pareció, o sea, a ver, a mí me pasó lo mismo, me pareció genial y al mismo tiempo me pareció como una rareza, porque siento que está siendo muy exitoso, porque verdaderamente los libros son muy buenos, también es eso, hay algo que es como, Ensalada Loca tiene 40 años, usted tiene 45 años, es del 78, y es de una actualidad alucinante. Y pienso, bueno, eso también es la buena literatura, ¿no? Esta capacidad de actualizarse y poder adaptarse a distintas épocas. Y ahí, bueno, no sé, hubo un editor muy piola, que lo que debe haber pasado es que revisaron contratos y vieron que todavía tenían los derechos para publicarlo en español y dijeron, bueno, vamos para adelante a ver qué pasa. Y el resultado es muy bueno y me parece que es eso. Uno mira hoy cuando Harry conoció a Sally o tienes un email y si bien tipo uno escucha la conexión dial-up y las computadoras gigantes y un mundo como casi analógico para lo que vivimos hoy, y sin embargo la película nos sigue convocando, nos sigue emocionando y sigue teniendo como diálogos fascinantes. Y creo que pasa lo mismo con Se acabó el pastel, con cierta mirada con la institución matrimonio. Y en Ensalada Loca particularmente me parece que lo que la contratapa llama relatos, que son casi pequeños ensayos sobre temas que tienen que ver con las mujeres y sobre todo con ella misma, ¿no? Que es como también, hay algo que es como interesante para mí que ella hace en clave, no sé si es en clave comedia, pero definitivamente no es en clave tragedia. Pero no sé si es en clave comedia en sus artículos, pero sí como con mucha audacia y con mucha sagacidad, ella aprende a mirar a los demás a partir de la mirada que construye sobre sí misma, ¿no? Y esto, no sé, por ejemplo, para mí es el texto en el que más se ve es en el texto sobre Garganta Profunda, ¿no? Donde esta feminista de la segunda ola teórica de avanzada se ve horrorizada en una sala de cine y horrorizada frente a las respuestas de Linda Lovelace en la entrevista, ¿no? Y eso me parece interesante también en esta cosa que hablamos como de perdonarnos ciertas cosas y de descubrirnos de otra manera, como que hay como cierta idea de que uno siempre tiene que ser de la misma manera, todo siempre tiene que ser perfecto. Bueno, ¿no? Y ella lo descubren en una clave que tiene como mucho humor, hasta diría como mucha comprensión y mucha compasión consigo mismo. Es como una mirada que a mí me gustaría tener muchas veces sobre mí, ¿no? Como darme una palmadita y decir, bueno, sí, esto estuvo como al oído casca, está mal, pero no tan mal, ¿no? Como, bueno, la próxima se puede hacer de otra manera, o puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto, que también me fascina leerlo de otra manera. Digo, no sé, yo pensaba, la otra vez pensaba, bueno, Se acabó el pastel por un lado y La mujer helada de Annie Ernaux por el otro, ¿no? Y decía, bueno, son como dos miradas sobre el fracaso de la institución matrimonio burguesa desde ópticas completamente distintas, pero al mismo tiempo complementarias. Una vez está más para uno y otra más para otro, pero en definitiva los dos libros cuentan el fracaso de algo que está como muy instalado en la sociedad y que tiene en el centro como una normativa casi moral entre las parejas heterosis, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Sí, a mí me resonó más que nada sobre todo en Se acabó el pastel, como ella cuenta, tipo,
¿cómo yo no me di cuenta de que él me estaba engañando? Iba 6 veces por semana al dentista, nunca volvía con... Y es como que, si bien, sí, o sea, no lo dejan bien parado, pero porque él se paró mal solo, ella también se pega, se pega todo el tiempo y con gracia, ¿viste? Pero Como que con humor. nunca se termina victimizando. Que eso es una manera por ahí de... Yo estoy haciendo un taller de escritura sobre el despecho y ayer, tipo, literalmente vimos este libro y lo que la profesora decía es, claro, ella no se está victimizando, es la manera de cómo estás contando el dolor y a través de, creo que el acto de escribirlo es como ella se fue transformando y cómo fue transformando, en vez de escribirlo con puro odio, ella lo transformó y terminó transformada a través del libro también. Sí, y yo creo que también es como eso que hablábamos de la serie, que justo yo lo estaba pensando, del tema dónde se para uno ante los hechos de la vida. O sea, si uno lo quiere ver con humor o desde el lado trágico. Y ella era como que, aparte en un momento donde quizás a las mujeres se las ponía en el papel de víctimas, correrse de ese lado y como, sí, bueno, me pasó esto, pero convertirlo en algo distinto. Si uno cuenta su propia historia, el otro, era medio lo que hablábamos el otro día, Sí. que si uno cuenta su propia historia, el otro no puede Claro, es el contarla héroe, de otra forma. Sí, es el quizás. héroe de su historia. Yo Claro. me acuerdo que lo vi en el documental que ella decía que la madre le había dicho que siempre, por ejemplo, si vos te tropezás con una cáscara de banana Eso. y lo cuenta otra persona, se van a reír de vos. Pero en cambio, si vos lo contás y lo haces a tu historia, se ríen con vos. Es buenísima esa manera que tiene, ya sea en los ensayos personales, digamos. Son ensayos, pero al mismo tiempo son... Sí, ella tiene un estilo muy intimista también, como que siempre todo es material, ¿viste? Para ella era todo lo que le pasaba era material, pero lo contaba de una manera muy, no sé, como que a mí me llegó un montón. Es que son, para mí lo que tienen estas escritoras que observan la realidad, como que hay una observación muy punzante y una construcción a partir de ahí. No sé, pienso también en Joan Didion, ¿no? Como que tiene como textos así, que esos son artículos que yo no indagué mucho, pero que probablemente se hayan publicado en Vanity Fair, o sea, como cuando las revistas femeninas, por llamarlo de alguna manera, tenían a estas cronistas tipo de recontra prestigio y como grandes escritoras trabajando y haciendo como esto, yendo a cubrir la conferencia de las feministas, viendo las internas, teniendo que reportar desde ahí. Y ahí me parece que hay algo que es eso, es como la mirada es la que construye el objeto, digo, como esto es algo como muy gastado, pero es cierto que la literatura es el cómo y no el qué. Los temas son poquísimos, no hay tantos temas en la literatura, o sea, como que estamos leyendo de alguna manera siempre lo mismo desde distintos puntos de vista, y eso para mí es como lo más interesante de todo también, como de alguna manera es como decís, bueno, sí, bueno, pero otra novela sobre separación, bueno, pero no es otra novela sobre separación, ¿no? Es otra novela, punto. Sí, a mí me pasó ahora que vi que se editó, que llegó al país el trabajo, ay, no me acuerdo cómo está bien traducido, el trabajo de una vida de Rachel Cass, Sí. que yo venía leyendo todo lo que hacía ella y yo sí creo que la persona con 20 años que más leyó el libro de maternidad, porque me llama mucho la atención cómo cada mujer cuenta su visión. Y dije, no sabía si leerlo o no, porque digo, bueno, sí, es verdad, otro libro de maternidad, pero conozco a esta autora y digo, a ver cómo, quiero verlo para ver cómo ella lo hizo, porque sé que ella le va por el costado a veces a las cosas. Sí, a mí me encanta Rachel Cask. Tengo que decir que ese libro a mí, en el momento en el que lo leí, no me encantó y que ahora me prometí darle una segunda oportunidad porque cuando yo lo leí estaba a punto de parir y quizás estaba un poco hormonal y me pareció como un poco de modé, pero al mismo tiempo, bueno, si lo lees en la clave, en el momento en el que ella lo escribe, bueno, obviamente que cobra como un sentido completamente distinto. Pero sí es verdad que Cask lo que tiene es una capacidad para mí bastante única de como de alejarse y acercarse al mismo tiempo y por momentos perderse y desdibujarse, ¿no? Como en la trilogía. Para mí lo más fascinante, me acuerdo cuando terminé de leer A Contraluz, fue como, ok, esta mina construyó una novela donde no sabemos absolutamente nada de la protagonista. Nada. Cada vez que está por responder algo, tipo, ella hace hablar a su interlocutor. Entonces la historia se construye a partir de la conversación puesta en ese otro. Y eso fue como que me voló la cabeza. Dije, uy, esto es espectacular. Y bueno, sí, ahí entré en Cask y no salí nunca más.
y sí me parece, o sea, y me parece brillante. La verdad es que me parece eso, y me parece que el cálculo que tienen sus novelas es muy inteligente, muy inteligente. Y en Despojos, que quizás es como un libro un poco más expuesto, también me parece interesante como el permiso que se da para que esta narradora sea como más desprolija y menos calculadora, ¿no? Y que sí afloren como un poquito más los malos sentimientos, ¿no? Sí, yo había leído que justo en el que acaba de salir y con Despojos le dieron con un palo cuando salieron, pero mal. Y después, con la trilogía, bueno, volvió a subir, pero le dieron con un palo. Yo me acuerdo que Despojos fue el primero que leí, lo subrayé todo, tipo. Todo Claro. No, y también es cierto, creo que es un libro del 2000 o del 2001 que tuvo una muy mala recepción en una sociedad muy conservadora como la británica, ¿no? Y lo que hace Katz con ese libro en esa época, 20 años después, quizás uno va atravesando otras experiencias y por eso como, no sé, la actualidad del libro, no sé, no lo tengo tan fresco porque la verdad es que lo leí hace mucho, pero sí mi sensación era que había quedado como muy pegado a la época y que entonces a mí no me resonaba tanto en ese momento. Pero sí que en el momento fue como un quiebre, ¿no? Que bueno, que tiene que ver con eso. O sea, el libro sale en un momento en el que el horizonte de recepciones sobre ese tipo de libros está en algún lugar y ella lo corre un poquito. Bueno, y en ese corrimiento lo que tenés es una desestabilización de esa recepción, ¿no? Como, bueno, una sociedad, para pensarlo en estos términos, que bueno, que de alguna manera quizás no está preparada para recibir ese libro, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es negativa. 20 años después se resignifica y es como, bueno, efectivamente, estas verdades ahora ya fueron transitadas por la literatura anterior, posterior. Claro. A mí lo que me pasaba, me daba miedo entrar en Nora Ephron porque digo, pasó mucho tiempo desde que ella sacó estos libros. A ver si es un boom que la quieren remontar y la verdad es que quedó muy en el tiempo y la verdad que nada que ver. No, para mí, leído en la clave de cuáles son los temas que fueron obsesión durante todo el siglo XX y que hoy por hoy, incluso habiendo entrado en la agenda otros temas que pueden volver al libro un poco blanco, vamos a llamarlo, como en su problemática, no pierde vigencia. Porque si bien hoy por hoy estamos todos tratando de hacer, digamos, de generar esos espacios seguros para que ingresen otros discursos, para que ingrese otro tipo de libro, otro tipo de narrativa. Es verdad que los temas que Ephron aborda en sus libros son cosas que siguen ocurriendo, digo, como no deja de pasar eso. A mí me pasó el año pasado cuando traduje el libro de Barbizon sobre el hotel de Nueva York, donde la sensación que tenía un poco era como que el libro era súper blanco. O sea, en una sociedad donde, digamos, esa no es su realidad hoy por hoy, ¿no? Y de hecho tienen como una gran proliferación de escritores negros y bueno, tienen un tema racial como muy, muy, muy fuerte y al día de hoy incluso como un problema de racismo muy grande. Y decía, che, qué blanco que es este libro, ¿no? Y en algún punto lo que me terminó pasando fue decir, bueno, de alguna manera también la historia del hotel es esta historia del siglo XX, ¿no? Y marca esta suerte de hipocresía, ¿no? De una sociedad racista, pero que pretende ser otra cosa. Y toca algunos temitas, pero bueno, como muy tangencialmente, no se mete de lleno en eso, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, es un libro que habla de chicas de clase media o de clase baja que fueron a buscar su destino a Nueva York. Algunas lo lograron y resultaron muy exitosas, otras eran prometedoras y quedaron en el camino y otras simplemente fracasaron y no lo lograron. Pero bueno, como que también decía, bueno, no se puede negar esto. O sea, como hay un punto en el que bueno, sí, digamos, así fue la historia del hotel, ¿no? Incluso y también tener en cuenta esto, pienso, ¿no? Como la elocuencia de lo que no dice,
O sea, porque es elocuente que eso sea un silencio. Digo, como si vos tenés que escribir una reseña del libro y eso te resuena. Y bueno, hay algo ahí, ¿no? Como muchas veces los libros de no ficción, por lo que no dicen, no por las elecciones estéticas incluso, muchas veces, bueno, también hay que estar atentos a cómo funcionan como esas omisiones. Sí, sí, me encanta. Ese es el tipo de libros que igual la historia me... Eso, yo aprendí un montón, o sea, aprendí un montón traduciéndolo, aprendí un montón de la ciudad de Nueva York, los cambios que tuvo durante el siglo XX, la historia del hotel es verdaderamente fascinante, el vínculo que tenía con la revista Mademoiselle. Obviamente hay un capítulo dedicado a Plath, hay un capítulo dedicado a Didion, hay un capítulo dedicado a Grace Kelly. Tiene como esta mística, ¿no? Que es muy interesante. Pero bueno, vos de repente lo mirás con los ojos de hoy, con todos los discursos de los que nos nutrimos y de alguna manera siendo conscientes de la lucha por la visibilización de ciertas minorías y decís, ok, este libro no está mirando eso. ¿Podría hacerlo? Sí, bueno, también es una decisión, ¿no? Como que ahí hay un punto en el que, qué sé yo, es lo que es. Es esto, ¿no? Como también aceptar eso y comprenderlo en su contexto. A mí me re llamó la atención, ¿eh? Dijiste Grace Kelly, Nueva York, ya está. Yo compro. Está bueno, qué sé yo, a mí me gustó. O sea, para mí fue un lindo ejercicio. Traducirlo, no volvería a traducir un libro igual. Porque es un nivel de compromiso con el texto que yo siento que ni siquiera tuve con los textos, que ni siquiera tengo con lo que yo escribo, ¿no? Como una concentración, como que soñás, ¿viste? Soñás con el libro, soñás con las palabras, te resuena algo, lo revisás 850 veces, pero sí es genial esto. Y me pasa con mis amigos traductores, ¿no? Que lo que me dicen es, claro, son traductores, entonces traducen textos de cualquier tipo. Entonces, medio como que es la gente con la que querés jugar carrera de mente, porque tienen conocimiento de absolutamente todo. Porque, bueno, no sé, les llega un libro de botánica, les llega un libro de química, les llega un libro de, no sé, de madera, ¿entendés? Y traducen y entonces de repente tipo tienen como un corpus enciclopédico, en mi opinión, muy envidiable, que siento que, bueno, que a lo largo del siglo XX se ha ido perdiendo, digo, como que ya quedan pocas personas, ¿no? Como con esas cabezas más enciclopédicas, como llenas de referencias de cultura general. Es verdad, sí. ¿Y algo que estuviste escuchando? Yo entendí que era la canción de Bizarrap, ¿no? Sí. El debate que se armó alrededor de esa canción. Me pareció espectacular. O sea, mi hijo está fanatizado completamente y canta y hace el gestito de ni que me llores ni me supliques. Me pareció... No sé, me pareció fascinante todo lo que pasó. O sea, me pareció algo interesante en el... No sé, pensaba como en esto de, sin analizarlo tanto, ¿no? Pero como gente que está completamente expuesta y expuesta a la especulación ajena, que de repente, digo como, o sea, la canción es lo más literal del mundo, y que de alguna manera construye su propia narrativa, ¿no? Como voy a poner como mi arte al servicio de contar qué es lo que pasó para que tipo dejen de publicar como viste, como el clickbait, la mermelada, esto, como, y hubo algo ahí que me pareció como un gesto que creo que hoy por hoy habilitan las redes sociales, que es como que cambia el foco de dónde viene el discurso, ¿no? Como que de alguna manera estas personas con tanta exposición dejan de ser habladas por otros para tomar la palabra por distintos medios. Se habló mucho de esto, por ejemplo, con el tema de la selección argentina cuando fueron campeones, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué es lo que cambió? Y en gran medida era como, bueno, ya no son como presa de los medios, sino que ellos, desde sus redes sociales, manejan su propia narrativa, por lo tanto... Si el programa del domingo habla de pelea entre Montoto y Pepe, bueno, Montoto y Pepe al día siguiente suben una foto juntos en redes sociales y de alguna manera la narrativa se cambia, ¿no? Y me parece que
que hay algo que desde ese punto de vista como que entendieron muy bien en términos de comunicación y siento como que esta canción de Shakira fue casi como un comunicado de prensa, ¿no? Como, esta es mi declaración, esto es lo que pasó y no voy a hablar más del tema. Total, Sí, dijo todo. Yo creo que es tipo parte de no darle de comer a los medios. Por eso ahora el periodismo es como que está ahí medio como atacado todo el día. Lo que había pasado me hiciste acordar a Ibai y Gustavo López, fue un poco eso. Es como que ya ellos al ser su propio medio, al tener su propia plataforma, no dependen más. Porque antes era, bueno, no sé, sacabas un libro, una película y tenías que ir a los medios para vender. Y hoy en día ya no es necesario. Entonces un poco como que está cambiando toda esa dinámica. Sí, es muy loco porque en algún punto, por lo menos en términos de cultura, uno siente que falta eso, ¿no? Como que falta, se siente como cierta carencia de lo que en otros tiempos era el suplemento cultural, ¿no? No sé, yo me acuerdo que yo coleccioné, no sé, pero cientos de números de la revista Enie. Digo, como hubo un momento en el que cuando me fui de la casa de mi madre me dijo, ¿qué hacemos con esto? Bueno, no sé, usarlo para el asado, porque es verdad que yo no iba a volver a la revista Enie. O el recuerdo de cómo las personas iban con el diario o con el pedazo de diario cortado a la librería y lo sacaban, ¿viste? Como ahora te pasa con la gente que todavía compra el diario, que es como un porcentaje mucho menor. Pero vos compras el diario y ves que la página de cultura es una sola página, ¿no? Y que se perdieron esta cosa como de los del espacio, ¿no? Como, bueno, cuántos caracteres tenés, cuánto tenés para una nota. Entonces, eso para mí falta un poco. Si bien, obviamente, que hay una proliferación de muchas otras formas de comunicación que de cualquier manera son como muy valiosas, ¿no? Y que de alguna manera me parece que lo que se pone en juego es, bueno, cómo se complementa. Digo, cómo se complementa la mirada de, por ejemplo, un Quintín en el diario Perfil el domingo, que es un lector del, perdón por la expresión, pero el recontra mil carajo, es un tipo que lee muy bien, que está muy atento a todo lo que pasa, que está muy atento a lo contemporáneo, de hecho la columna del domingo, y que verdaderamente dice lo que piensa. Y ahí me parece que hay algo valioso, porque es alguien que tiene las credenciales para hacerlo, digo, como y que lo hace sin ofensa, ¿no? Como desde una lectura como muy personal, pero muy sabia al mismo tiempo. Y de hecho en la columna del último domingo pone algo así como... espero que no te ofendas como a la editora, ¿no? Porque uno sabe que de alguna manera, bueno, como que no es con ánimo de ofensa, ¿no? Pero se anima a dar ese paso como mucho más personal y decir, esto me gustó, esto no me gustó, estos son mis motivos, estos son los motivos por los que me acerqué a este libro, estos son los motivos por los que este tipo de narrativa me interesa o este tipo de narrativa no, compararlo con 2 o 3 cosas, ¿no? Como poner eso a disposición. Pero me parece muy interesante la convivencia de eso con la TikToker que de repente está ingresando al universo de la recomendación y que tiene un código y una forma de comunicación completamente distintas, porque son 2 públicos distintos. Yo no sé si hoy por hoy un estudiante de letras, vamos a ponerle, o algún interesada en la literatura de 19, 20 años sabe quién es Quintín. Debería saber quién es y bueno, para mí de alguna manera sí, pero al mismo tiempo no tiene por qué saberlo, porque su universo de referencias también es otro, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho como la convivencia y sí me parece interesante, bueno, nada, como generar un diálogo. ¿Qué es esto? Como pasa lo mismo entre los clásicos y la literatura contemporánea. Digo, como cuando viene a la librería, no, yo leo solamente literatura contemporánea y la pregunta es ¿por qué? No, bueno, no sé, porque me gusta lo que se publica. Le digo, no, sí, a mí también, pero no te pierdas de los clásicos, porque te van a volar la cabeza. Digo, si te gustó Nuestra parte de noche, andá a leer a las Brontë, porque vas a flashear, ¿entendés? Andá a leer la Shirley Jackson. Incluso andá a leer a Stephen King. Entonces, ahí bueno, nada, creo que hay un desafío, ¿no? Como entre cómo se comunica. Y me pareció como esta canción, me pareció que tenía como este componente, ¿no? Como casi de manifiesto.
Y eso me pareció hasta incluso divertido. Divertido y al mismo tiempo, no sé, arriesgado y como que se anima a hablar de algo que es un poco tabú, ¿no? Como, no sé, como que a priori a uno le daría un poco de vergüenza. Sí, toda la gente salió a lincharla porque cuánto odio hay en esta canción y tus hijos. Yo creo que digo, me pareció como era su manera de controlar la historia también, como que ¿por qué yo no puedo tener el control de mi propia historia? O sea, Absolutamente, o al menos dar su versión, claro. ¿no? Como que nunca una historia es única y eso es lo más interesante y lo más fascinante de todo. Pero pienso, bueno, ahí hay algo como que, qué sé yo, sí, odio, no, despecho, lo que sea, pero al mismo tiempo es eso como que uno dice como, bueno, no sé, esas cosas como que se dicen a voces, ¿no? Como muy bajito y de repente, no sé, tipo tiene el video más visto en YouTube, no sé, me pareció como que me pareció interesante como síntoma, ¿no? De, bueno, cómo se comunica o de qué hablamos. Y bueno, y después naturalmente que hubo un sobreanálisis de la letra de la canción vinculada con el Casio, de la Ferrari. Sí, y del Twingo. A mí me despertó la memoria emotiva del Twingo que tenía mi tía y en el que íbamos por la ruta 8, mi familia materna es de Arrecifes y entonces agarrábamos el Twingo y íbamos a Arrecifes y cada vez que nos pasaba un camión el Twingo temblaba por la ruta 8 así, ¿no? Y hasta que pasaba mi tía agarraba muy fuerte el volante, viste, como que medio uno cerraba los ojos y cuando pasaba el camión uno podía seguir avanzando. Pero bueno, nada, eso es como también un detalle. Nada, como que también fue imposible, o sea, mi cabeza la tarareé al día de hoy, o sea, si yo la escucho una vez, ya mi cabeza Ya queda todo el día. seteada como... Claro, yo creo que la escuché 3 veces y ya me sabía la letra de memoria. Mi hijo se sabe la letra de memoria, tiene 3 años y medio y le encanta cantarla, y eso también me parece divertido, ¿no? Como algo de la cultura popular que penetra en nosotros a muchas veces a pesar nuestro, que está bien. Sí. Bueno, y vamos por último a algo que descubriste o que aprendiste, porque me encantaría hacerte un par de preguntas más después, pero... Me re quedé pensando en eso, ¿saben? Porque no sé, o sea, como que siento que descubro cosas todo el tiempo. Podría decir de lo que descubrí la última semana, descubrí una escritora italiana que se llama Alda Merini, que me voló la cabeza. O sea, no... Me cuesta mucho definirla porque es casi experimental, pero fue una poeta italiana que pasó como gran parte de su vida institucionalizada y diagnosticada con enfermedades mentales. Entonces está como el diagnóstico, el electroshock, está como todo el lirismo como de la poeta y hay un diálogo como con lo alto y con lo bajo, o sea, como que hay un componente religioso en la novela y un componente amatorio que se conectan, porque ella como conecta al amante con Dios, con la poesía, y entonces hay como, por momentos es casi metaliterario porque parece que le está hablando al amante, pero está hablando de la poesía. Y por momentos hay cartas al amante, pero quizás son cartas a Dios, ¿no? En formato rezo. Y me devolvió esta textura de estar leyendo algo distinto, ¿no? Como una literatura como muy experimental y muy controlada desde el desborde. Que me pareció como muy interesante y muy consciente de sí mismo y muy consciente de que del ser un artefacto, ¿no? Me pasó eso, o sea, ese como fue como a qué descubrí a esta autora. Eso me pareció genial y me pasó que al mismo tiempo estaba leyendo el diario inconsciente de Santiago Loza y que también es como el diario de una internación psiquiátrica, pero el diario está construido, o sea, es un artificio, es claramente un diario escrito a posteriori, pero el formato que sostiene es el del diario, y el libro es muy consciente de eso. Entonces me pareció genial como que sin quererlo tenía como en diálogo dos lecturas muy desbordadas y muy controladas al mismo tiempo por distintos motivos. Y la verdad es que esa fue como, descubrir a esta autora fue como
algo genial, la verdad, para empezar el año como con un descubrimiento. Así que también esto, yo no la conocía, la editó Tránsito Editorial, creo que salió cerquita de fin de año, ahora en febrero. Lo agarré un día en la librería y como que no lo pude soltar. Así que tengo que decir que ese es como mi último descubrimiento. Y que me surgió una pregunta esto. ¿Cómo lees? O sea, ¿vos devorás y después procesás mientras estás leyendo? ¿Lees varios libros a la vez? ¿Te acordás de todo lo que lees? ¿Lees millones de libros por año? ¿Cómo lees? Leo yo soy muy desordenada. O sea, soy muy hinchapelota, soy una Mónica de la limpieza y del orden y demás. Con los libros soy todo lo contrario. O sea, mis libros son un desastre, están doblados, están manchados con fruta, se les cae el café encima. No me preocupa. Soy apegada igual, no suelto tan fácil los libros. No es que Si se lo prestas a alguien, ¿querés que vuelva o no? Sí, absolutamente. De hecho, en general, desde que tengo la librería, si tengo el libro, prefiero sacarlo de la librería y no prestar el mío. De hecho, hubo un debate, hubo una nota en The Guardian hace un tiempo como muy interesante en ese sentido, que tenía que ver con el valor, ¿no? Con el valor que tenía una biblioteca y esta oposición entre la gente que tipo regalaba y que no le importaba, total no lo va a volver a leer, o si lo quiere volver a leer, se lo vuelve a comprar o qué sé yo, y la gente que no, que es muy apegada. Yo no soy apegada al nivel de que esté impecable, que conozco lectores de ese estilo, ¿no? Que leen abriendo el libro así a penitas y no lo subrayan, no lo tocan. Yo lo subrayo con lo que tengo a mano. O sea, yo tengo un crayón verde de mi hijo a mano y tengo una frase y yo le meto la subrayada. No tengo ningún problema como, en ese sentido, me gusta como esa materialidad, transformarla, ¿no? Transformarla en algo mío. Pero para leer y escribir soy muy desordenada. Entonces, siempre estoy leyendo, no sé, 6, 7 libros al mismo tiempo. Trato de que sean como cosas muy distintas. En general, cuando algo no me gusta, lo abandono. No hago el esfuerzo. A menos que alguien en cuyo criterio yo confíe muchísimo y me diga, tipo, pasá las primeras 50 páginas que empieza la novela, que muchas veces pasa. Y digo, bueno, ok, tipo, si me lo decís vos, voy a hacer ese esfuerzo y lo voy a leer. Y en general tiene razón. Pero no soy ordenada para leer. Y de hecho leo como en, no sé, por lo menos 3 formatos distintos, ¿no? Al mismo tiempo, porque tengo los libros en papel. También muchas veces me pasa que, no sé, tengo los libros como para sala de espera, ¿entendés? Que es como ahí sí, me agarro como un libro finito, chiquito. No sé, el otro día tenía 1 hora para almorzar y me agarré Los años Zaira de Alberto Giordano, que es como un diario de amistad. Es un libro entrañable y precioso porque es como una oda a la amistad en vida, ¿no? Como, y eso, y entre hombres aparte. Y entonces eso es muy lindo. Y bueno, y es un libro que lees en 1 hora sentada. Entonces, bueno, me senté y dije, bueno, listo, esta hora de almuerzo, que en general o luego delante de la computadora respondiendo mails o lo que sea, voy a leer. Y le voy robando ratitos a la lectura. Por ejemplo, algo que hago mucho es los días que hago gimnasia, llego como media hora antes y me quedo en el auto leyendo. Y leo media hora ahí, ¿no? Los días que logro levantarme antes que mi hijo, que es muy madrugador, me preparo el mate y me pongo a leer, ¿no? Si el papá se lo lleva a la plaza, aprovecho y leo, ¿no? Como que voy leyendo. Muchas veces cuando llegan los libros, también es ese primer encuentro, ¿no? Como a la librería, de abrir las cajas, presentar, ver lo que uno esperaba, porque bueno, sabías que iba a salir ese mes, lo que te sorprende, lo que no conocías, el autor que no te resuena, y bueno, y ahí empezar como a chusmear, y bueno, y a escuchar a los otros, a mis compañeros, a los libreros. Che, mirá, agarré no sabes qué genial. Y a veces hay cosas de los libros que se te pierden. Y que las recuperás como mucho después. Por ejemplo, no sé, me pasó... a mí Milena Busquets me gusta, me gustan sus libros, me parece que trabaja muy bien la autoficción.
Pero había leído también Esto pasará y Gema, y me parecía que ya estaba bien, que no sé si tenía que leer otro libro de ella. Y Las palabras justas, una amiga me dijo, tipo, es espectacular, creo que es lo mejor de ella, me gustó mucho. Y es un lector como muy exigente. Entonces dije, bueno, ok, bueno, me llevé Las palabras justas y bueno, efectivamente, ¿no? Como que bueno, leí otro libro. A veces, si ya tengo lecturas de un autor o una autora y saca un libro nuevo, por más de que me tire las ganas de, bueno, ver qué hizo, también un poco por trabajo prefiero darle la prioridad a ese autor del que no sé nada, o esa autora de quien no sé nada, para conocerlo, ¿no? Eso también es como... Lo que pasa es que, bueno, el mercado se mueve a una velocidad que uno no tiene la capacidad. No llego a comprar todas las novedades que salen, no llego. No, y aparte no hay sueldo que alcance para comprar todas las novedades que salen. Entonces, bueno, uno va eligiendo y va construyendo ahí también sus lecturas y también como su cola, ¿no? De pendientes. Por eso yo durante mucho tiempo y hacía eso de Goodreads y el desafío y cuántos ¿Cómo te manejas libros. con eso? No, un desastre. Después como que ya a lo último dejé de hacerlo. O sea, yo no cargo mis libros en Goodreads. ¿Pero los anotás en algún lado? Que no. ¿No te acordás cuántos leíste? No. Pero si te preguntan, ¿leíste tal libro? ¿Te acordás? No, sí. O sea, lo tenés como... A veces, si es algo que me resuena como muy lejos, me pasa de si tengo a alguien cerca, es como tipo, ¿es el libro en el que pasa tal cosa? Sí. Sí, como... hay libros de los que me acuerdo muy poco. También eso pasa con la literatura, ¿no? Hay libros que tipo son imborrables y que te acordás como, no sé, cada detalle. Que a mí eso, por ejemplo, no sé, me pasa con Nada se pone a la noche. Para mí Nada se pone a la noche tiene una construcción para quedarte tipo para siempre. O Los detectives salvajes. Y hay libros de los que, bueno, te vas a acordar, o sea, te recordás una sensación, recordás lo que te pasó al leerlo, recordás, por ejemplo, me pasa a mí con de Cask, con el de Trabajo para toda la vida, ¿no? Como recuerdo ciertas sensaciones y ahora no recuerdo como, no sé, un malestar o no recuerdo como pasajes completos o ese tipo de cosas, pero en general soy muy desordenada. Sí uso mucho Goodreads como herramienta para la librería, porque a veces pasa que de repente pasa algo con un libro, ¿no? Como un libro empieza a ser muy comentado, a ser muy requerido y supón que, no sé, es un libro que salió hace 6 meses, con el que no pasó nada en el sentido de, no sé, se vendió normal y de repente, no sé, se empiezan a vender 2, 3 por 10 y bueno, a ver, algo está pasando, ¿no? Entonces, bueno, Goodreads en general tiende a ser como un buen termómetro, ¿no? De lo que está pasando con ciertos libros y muchas veces es información disponible, ¿no? Por ejemplo, la otra vez, esta semana, pasó algo en la librería y es que vino una persona a comentarnos que se le había recomendado un libro y que y ella venía a contarnos que el libro tenía contenido antisemita. Y a nosotros nos pareció rarísimo. O sea, como porque yo el libro lo había leído y no tenía ningún recuerdo al respecto. Y entonces fue como, ok, yo no me acuerdo de esto, no me acuerdo de que esto sea a este nivel, porque había un punto en el cual ni siquiera es que, no sé, el narrador lo era, tenía un narrador que tuviera... Entonces fue como, bueno, o sea, naturalmente le dijimos, mira, la verdad es que no recordamos el libro de esa manera, te pedimos 1000 disculpas, porque aparte había sido un regalo, entonces había quedado medio mal. Entonces, bueno, uno queda como intermediario de haber recomendado algo como sin tener presente que eso está, ¿no? Entonces, muchas veces termina pasando que, bueno, uno se apoya en estas plataformas que están construidas por lectores, por todo tipo de lectores, más o menos especializados, donde decís, bueno, ok, a ver si alguien más vio esto, que a mí también se me pasó por alto, ¿no? Y entonces, bueno, en Goodreads había un comentario que
era exactamente igual a lo que nos había dicho esta persona. Entonces fue como, wow, bueno, listo. Está bueno para tenerlo presente. A priori no podríamos haberlo seguido porque ninguno de los que habíamos leído el libro lo habíamos entendido de esa manera, ¿no? Entonces, Goodreads también es interesante en eso, como que a mí me sirve mucho como herramienta de apoyo, y muchas veces también entender qué es lo que lee, o sea, o cómo lee un lector no necesariamente especializado, ¿no? Como qué busca en un libro, porque también muchas veces en esas reseñas o esos comentarios de libros lo que queda es como lo que el libro me trajo, pero lo que yo esperaba, ¿no? Y entonces ahí eso está bueno, está bueno porque aparte, esto, volviendo a lo que hablábamos antes de como que quizás frente a la falta de suplementos culturales o reseñas que como que sean más integrales en relación a un libro y que se animen quizás a ir un poquito más allá, creo que Goodreads es muy despiadado y de hecho vos hablas con autores y los autores la pasan re mal, te dicen, no, yo no entro más a Goodreads porque cada vez que entro a los comentarios de mi libro hay gente criticando. Y bueno, sí, ¿no? Pero eso a mí me parece como muy valioso también, de alguna manera. Por más de que uno no esté de acuerdo, ¿no? Obviamente, pero me parece muy valioso. Entiendo que para el ego de un autor puede ser un poco más complejo. Claro. Yo te quería preguntar cuál es tu autor o autora favorito. O alguien que te hayas obsesionado mucho, además de esa escritora italiana que dijiste. Bueno, Annie Ernaux. Sí. Sí, Annie Ernaux. Nosotros estamos igual. A ver, durante mucho tiempo... qué sé yo, hay un amor que tengo por Salinger que es muy antiguo y que es muy de la educación sentimental, que no se va a ir nunca, ¿no? Entonces, para mí, Franny Zoe, Los 9 cuentos, El guardián entre el centeno, tienen un lugar especial en mi podio, ¿no? En mi podio lector pero bueno, He ido como de obsesiones en obsesiones. Hay escritoras que me enloquecen. Didion es una escritora que me enloquece. Delphine de Vigan es una escritora que me enloquece. Lo que hace Annie Ernaux me parece único. El valor, ¿no? Como la esta idea como de la búsqueda de una verdad a partir de la escritura. Bueno, a ver, chicas, yo me fui a Brasil a ver la Danier, no, o sea, es ridículo, o sea, uno dice como, bueno, ¿qué es esto? Pero de alguna manera fue como, bueno, nada, es lo más cerca que va a estar de Argentina probablemente. Ojalá pudiese venir a Céspedes Libros. Sería hermoso, pero bueno, nada, ella es fascinante también, ¿no? Como hay algo muy fresco y muy vital en lo que podría ser tranquilamente una viejecita, porque tiene 82 años. Pero que tiene su literatura y que es esta certeza y esta capacidad de síntesis, ¿no? Donde confluyen como lo alto, lo bajo, y ella como que va mostrando ese claroscuro, ¿no? Como que en ese claroscuro es el andarivel por el que va su narrativa, ¿no? Y creo que, de hecho, justo el otro día hablaba con alguien y pensaba, y yo creo que mi novela favorita de ella es su primera novela. Para mí, En los armarios vacíos del año 74 está, de alguna manera, el corazón de todo lo que va a venir después. El uso de la foto también me parece increíble, o sea, todo, pero... Y también me parece muy interesante la idea de obra que se va armando como una constelación, ¿no? Sí, es como una sola obra en varias obras. Es exacto. Y esa continuidad me parece un proyecto estético fabuloso, casi como un juego, ¿no? Autoral. Y bueno, no, para mí Annie Ernaux en este momento es como, de hecho ahora estoy como obsesionada con a ver quién va a ir a Chile para que me traiga el que acaba de sacar Diego Portales con traducción de Alan Pauls, que se llama Viaje y Beto. Acaba de salir uno nuevo en Chile
y que probablemente llegue a la Argentina, no sé cuándo, pero llegará. Pero bueno, es esta, ¿no? Como la obsesión lectora, no importa que tenga la pila, hay un nuevo Annie Ernaux, quiero ir a buscarlo. No, yo estoy contando todos los que me faltan. Pasa que no llegan. No llegan. Van a llegar. La buena noticia es esto, ¿no? Como que el premio motorizó que Cabaret Voltaire finalmente como que desembarque en Argentina y entonces, bueno, la distribuidora tomó el compromiso de distribuir los libros, de imprimirlos acá, entonces están como a buenos precios, digamos, a precios competitivos, porque comprarlos afuera es imposible. Yo, la gran mayoría de los que tengo Cabaret Voltaire era gente que viajaba y le decía, me traes. Y así lo fui complementando. Y ni hablar que, si bien yo soy una gran defensora de los derechos de autor y de que los libros hay que comprarlos, ya sea en formato digital, qué sé yo, la cantidad de PDF que han circulado entre casillas de mail. Porque también eso es lo que pasa cuando hay lectores antes de que el libro llegue. El libro circula igual, circula de la misma manera, ¿no? Y los lectores empiezan a hablar. De hecho, para mí algo que pasó fue que cuando le dieron el premio a Annie Ernaux, ya había como una base de lectores que conocían su obra, algo de su obra, alguno de sus libros, porque alguien se lo había mandado en un PDF, en algún taller seguro, o alguna amiga que la había conocido. Digo, yo la conocí por una amiga. A mí me la recomendó por primera vez Maga Echevarne. Maga Echevarne me dijo, tipo, tenés que leer No he salido de mi noche de Annie Ernaux. Perfecto. Allá voy. Claro, yo quería preguntar, ¿cómo llegaste? Y ahí fue, las dos estábamos en un momento un poco darks, porque mi mamá acababa de morir, somos las dos escorpianas, entonces, ¿no? Como que ahí hay como una búsqueda en esas aguas un poco más oscuras. Y me dijo, che, léete, No he salido de mi noche. Le dije, bueno, no lo conseguí. Creo que ese me lo compré para Kindle, pero después la cantidad de tráfico ilegal de PDFs que hubo de Annie Ernaux. Bueno, hasta que, bueno, también esto, ¿no? Bueno, Tusquets reedita una parte de su obra, de repente aparecen estos otros libros, aparece el libro de que aparece La otra hija, aparece este viaje y todo, se va completando, ¿no? Como su obra, y empieza también a llegar un catálogo de una editorial que es muy interesante, como Cabaret Voltaire. Sí. ¿Querés pasar rápido el ping-pong? ¿Serie y película favorita? Película favorita, tienes un email. Sí. Serie favorita, tendría que... no lo voy a decir porque me van a cancelar. Pero creo que una de mis series favoritas, a pesar de que Louis sí que ahí esté cancelado, es Louis. Lo amamos igual. No, realmente me parece que Louis, que la volví a ver, tiene un nivel tiene una sensibilidad de avanzada para el momento en La que tengo fue. pendiente. Louis creo que es una de mis series favoritas, y si no, definitivamente Seinfeld. Sí, banco. Muy bien. ¿Un libro que te cambió o te marcó de alguna manera? Fran y Zoe, a los 16 años. Entendí que uno podía ser chica, estar en contra y estar triste. Ah, me encanta, lo voy a leer. Disco o canción que escuches para hacer parecer tu vida una película. Uy, Despechá. Me encanta. ¿Alguna imagen o recuerdo al que vuelvas seguido? Las manos de mi mamá. ¿Algún artista que te inspire? De cualquier ámbito. Annie Ernaux. Está bien. Está bien, me encanta. Una remera que diga. Céspedes podría sacar un merchandising de... Sí. Sí, es verdad. ¿Alguien a quien admires? También. Sí, pero creo que también lo admiro mucho a Lionel Scaloni ahora. Sí. Banco. Sí. Una parte de tu rutina diaria que ames. El mate de la mañana. Sagrado. Sí. ¿Cómo sería tu sábado a la noche ideal? Mi hijo se duerme 7:30 de la tarde. Sí, no sé, me abro un vino y me quedo en casa, tipo, tranquila, con un libro o con una serie. Como que hoy por hoy ese es como mi sábado ideal. La contracara a eso sería
Mi hijo no se duerme tan temprano, pero bueno, no sé, vienen mis amigos a comer, les cocino y pasa lo mismo, ¿no? Como una tertulia. Pero creo que hoy por hoy esto también tiene la atención al público, que es que vos ves gente todo el tiempo sin parar durante 10 horas. Y está buenísimo, pero es como muy agotador. Entonces a veces llega el sábado a la noche y como el domingo es el único día que tengo franco, digo, bueno, quizás prefiero un poco de silencio y quedarme en casita. Sí. Y para cerrar, ¿qué tan importante es tomarte una pausa para vos? No, chicas, no existe eso. O sea, me encantaría, pero no lo, o sea, es fundamental. Yo ya lo sé, pero no tengo esa capacidad. Me cuesta un montón desenchufar. Me gusta mucho mi trabajo, pero al mismo tiempo me obsesiona muchísimo. Y eso tiene sus costos. Pero en abstracto lo entiendo y sé que es fundamental, pero muchas veces es como la pausa para mí es tipo quedarme leyendo. De alguna manera es trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero bueno, sí que valoro mucho como esos espacios, ¿no? Esos momentos en los que tipo, sí, soy yo con un libro o soy yo con mis plantas, que también es como... Ese sería mi pausa. Mi pausa como quizás es el momento en el que llego a mi casa a las 8 de la noche, me saco las zapatillas y me pongo a regar mis plantas en el patio y el agua me moja los pies y de repente hay algo que enraiza, ¿no? Que vuelve a la tierra. Esa imagen me parece increíble. Bueno, Ceci, mil gracias por venir. Como te digo, me quedo con un montón de cosas para preguntarte, pero te súper agradecemos que hayas venido. Nos encantó la entrevista. Sí, a Ceci la pueden encontrar en... Céspedes Libros, en principio, y me pueden encontrar en redes sociales como Fanti Cecilia o como Céspedes Libros también. Genial, y a nosotras en @lapausapodcast_. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ustedes, chicas, un placer.